tiene más de un sentido. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien, a gusto, cómodos este día. Es día del polvo y para empezar eso ya es ganancia. Ya cualquier tema que tengan pendiente, cualquier tema que les preocupe o que de alguna forma les haya quitado el sueño la noche de anoche o les vaya a quitar el sueño la noche de hoy, olvídenlo, por lo menos olvídenlo durante los próximos 60 minutos más o menos, porque estamos ya empezando un programa más del polvo y no es un programa más, o sea, es otro programa en el que vamos a divertirnos, vamos a platicar, vamos a discutir y vamos a hacer las cosas de la mejor manera para todos ustedes. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches, tardes, días, como quiera que sea, en donde estés. ¿Cómo estás, mi querido Pablito? Pues como siempre, una semana más con el placer de verte y de escucharte y de poder entrar a estos temas tan interesantes como el que nos aguarda el día de hoy. Espero que todos lo disfruten porque va a haber cosas muy interesantes. Vamos a hablar de cosas que todos dábamos por sentadas, pero resulta que no, que es de otra manera. Así es que, pues Así listo. es. Mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? José, Pablo, Jaimito. Bienvenidos todos a su programa. Este programa está muy bueno porque vamos a desenmascarar muchas mentiras históricas que nos hemos contado siempre, que hemos defendido a ciegas. Y bueno, va a resultar divertido por eso, porque quitar la venda de los ojos a veces no es tan sencillo. Correcto. José, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, Pablo, Jaime, George, aquí andamos, dispuestos a platicar esto que se llama los mitos de la historia. Yo estoy de acuerdo en todo lo que digan, solo hay una cosa que siempre voy a defender, que es a la Virgen de Guadalupe. Ella, sea como sea, ahí está. Vas a defender. No importa. Vas a defender a la Virgen de Guadalupe. Pero vas a defender a la Virgen de Guadalupe desde el punto de vista de la fe o de la historia. De la fe. Es interesante. Fíjate que es interesante lo que dice José, porque yo también, además, sumado a la pregunta que tiene mucho que ver lo que acabas de decir, Jaime, porque pues, es un tema que realmente tiene los dos enfoques, el religioso y el histórico, pero también, sobre todo, y considerando el tema del programa, es qué versión de la historia de la Virgen de Guadalupe, o digo, con todo respeto para los guadalupanos, de verdad lo digo, el mito de la Virgen de Guadalupe, ¿cuál es esa versión del mito de la Virgen de Guadalupe que vas a defender, mi querido José? ¿Qué quieres creer? El de la fe. O sea, ya no importa si le apintaron, no importa si apareció, hoy por hoy es la que ha hecho más milagros en todo el planeta Tierra. Muy bien, pero correcto. Te confiesas completamente guadalupano. Totalmente. Muy bien. Muy bien. Pues, Salud, pues mira, Pablito. pues si me permites, pues vamos a empezar con ese tema, es decir, desde el punto de vista de la fe es incuestionable las apariciones de la Virgen de Guadalupe ahí en el Cerro del Tepeyac, y ni hablar de todos los milagros que ha hecho. Eso es el punto de vista de la fe, pero desde el punto de vista histórico es por demás interesante comentar ese tema, ¿no? En primer lugar, porque es sabido que la Virgen de Guadalupe original es española, y la primera aparición de la Virgen de Guadalupe se dio en España,
y claro, llega seguramente con la evangelización de los españoles, esa historia a América, y eventualmente la Virgen se le aparece a Juan Diego en México, ¿ok? Pero ustedes recordarán aquel abad de la Basílica de Guadalupe, que no me acuerdo cómo se apellida, tenía un apellido alemán, si mal no recuerdo. ¿Cuál? ¿Tonantzin? No, Tonantzin es... No. Tampoco. Ese es de Alemania del Este, cabrón. Ese es un apellido de Alemania del Este, güey, ¿no? Estamos hablando de la Alemania, de la Alemania democrática, güey. Exacto. Pero bueno, este abad de la Basílica, que después lo cambiaron por obvias razones, él manifestó que las historias de la aparición de la Virgen de Guadalupe en México eran mentira, que Juan Diego no había existido, que, en fin, que era más bien una historia para el efecto de evangelizar. Pero pues lo cierto es que el ayate de Juan Diego está ahí, ¿no? Y se le han hecho miles de estudios y pues todo indica que pues sí tiene, es decir, en el mejor de los sentidos, pues poderes sobrenaturales, ¿no? Es decir, o no sé, ¿qué piensas tú, Jorgito? Estaba yo tratando de buscar a tu abad, no me diste tiempo, ya no alcancé a terminar mi cuestionamiento. Mira, para mí es una historia bien interesante. Yo, sin lugar a dudas, creo que lo que pasó con ese ayate y esa figura es independientemente del origen, santo, divino o terrenal, humano o terrenal, realmente fue un milagro. Realmente logró convertir a un pueblo completo, a un pueblo que ya de por sí siempre siguió a las mamás o a las mujeres, las tenía como idolatradas, como grandes, desde tiempos antiguos ya las tenía idolatradas. Logró convertir al pueblo mexicano al catolicismo y logró apaciguarlos, porque antes de eso tenían un montón de pleitos, los indígenas se levantaban a cada ratito y a punta de chingadazos los volvían a apaciguar, y muertos y heridos por todos lados. Pero cuando empezó ese movimiento, empezaron a lograr el cambio en los indígenas, el cambio hacia digamos, hacia que se calmaran, que obedecieran, fue un cambio radical y fue un milagro. Y de ahí para el Real ha sido un milagro, fue un milagro para la Iglesia y para la corona española, pero después ha sido milagrosa para todos los mexicanos de múltiples maneras. O sea, la fe con la que se le reza es una fe que ha trascendido todas las fronteras. Toda Latinoamérica le reza, muchas partes de Estados Unidos le rezan, está reconocida a nivel mundial. O sea, el Papa Juan Pablo II era guadalupano, adoraba a la Virgen y la canción. O sea, independientemente de si es o no terrenal su origen, mágico ha sido, milagroso ha sido. Eso es la verdad. ¿Y tú, Pablito? ¿Qué versión de la historia traes? Pues no, mira, yo me quedo o me quedaría en un momento dado con la última versión. Quiero decir con esto que es innegable el alcance en cuestión de fe que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es innegable la cantidad de personas, de seres humanos que han recibido pues alguna especie de favor o han respondido a sus plegarias, ¿no? De alguna manera han visto reflejadas sus peticiones cada vez que se acercan a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, yo me quedaría con la idea, y la idea del programa para todo es cuánto tiempo o qué tan dispuestos estamos, porque lo que dice Jorge es cierto, ¿no? O sea, independientemente de que sea o no sea, a la gente ya no le importa, ¿eh? O sea, ya trascendió el tema de qué tan real es que sea una imagen trazada por el dedo divino, o qué tan real es que unos
sacerdotes de una abadía X en el pueblito hicieron la tarea y se pusieron a pintar un lienzo. No sé, pero funciona, ¿no? Como dice Jorge, ahí está. Ya no es un tema de desenmascarar, porque aunque lo desenmascaran, en primera eso no va a pasar, güey, ¿no? O sea, ¿quién va a querer dentro de la iglesia o dentro de la ciencia desenmascarar algo así? Ya no, está por allá, está más allá del deseo de desenmascarar algo, ¿no? Porque además no va a servir de nada. Como dice Jorge, a mí no me importa si es de la tierra o es del cielo, lo cierto es que es milagrosa, ¿va? Con esa nos quedamos. Pero recordemos que el tema del programa es ¿qué tanto puedo yo cambiar esa historia, no? ¿Se vale? Lo van a escribir los libros, lo van a tomar en consideración la Iglesia Católica. Roma va a reescribir la historia de la Virgen de Guadalupe si se llegara a comprobar que se trata de algo terrenal. Iba a decir una palabra más fuerte, pero me abstengo. Sí, exacto. No, definitivamente, es decir, se va a reescribir esa historia y se tiene por cierta, y de hecho, aquí voy a decir, no sé si esté siendo yo exacto o no sé si sea un dogma de fe o no, pero en todo caso, claro, sobre esa parte no va a cambiar porque tan está confirmada por la Iglesia Católica que la aparición de la Virgen María es real, que Juan Diego hoy en día es un santo. Claro, para acabar pronto. O sea, Juan Diego es un santo y es santo por gracia de la Virgen María, ¿no? Oye, correcto. Sin importar lo que diga el Guillermo Schulenburg Prado, que fue el abad, que en 1996 dijo que ni madres, que eso era una mentira. Y que por eso se lo llevaron de aquí a la chingada. ¡Hombre! Hubo pedo mundial. Claro. Hubo pedo mundial. Su abadía. Pero te voy a decir una cosa, es decir, no debería sorprender que este abad Schulenburg, ¿dices que se apellida? Sí, Guillermo Schulenburg Prado. Bueno, el programa de hoy no es de corte religioso, pero o sea, no debería sorprenderle a nadie, porque pues y además la Madre Teresa de Calcuta, que es la mujer más santa de este planeta, ella misma dudó muchas veces de su fe, de la fuerza de su fe, ¿no? Al ver tanta pobreza y tanta indigencia y estar ella tanto tiempo metida en ese tipo de circunstancias, ella reconoció varias veces que su fe se tambaleó. Al final, la fe fue más fuerte, pero a lo que yo voy es, bueno, si hasta la más santa de este planeta dudó, cabrón, porque Schulenburg no haya dudado, no quiere decir que tiene razón, cabrón, ¿no? No, claro, pero además ahí entra el tema de qué tengo yo como argumentos para dudar, porque yo puedo dudar por convicción propia, yo puedo dudar por lo que veo o por experiencia, si tú quieres. Pero ¿qué argumentos tendría Schulenburg para dudar, cabrón? O sea, no para dudar, porque ya no era una duda. Ya, por lo que me dice Jorge, o nos comenta Jorge, ya era una afirmación completa, tácita, de, oigan, tranquilos, este pedo no es así como ustedes creen que es. Entonces, que comparto, así que, mochilas, ¿no? ¿De dónde sacas la versión? Finalmente, como dices, Jaime, no es un tema de religión o de creencias, eso es muy respetable en todas partes. Aquí la cuestión es qué nos hace, qué nos representa el cambio en la historia, ¿no? Vivimos mucho tiempo creyendo que efectivamente, y sin lugar a dudas, era una creación divina, hasta que alguien empezó a poner la semillita, ¿no? De la duda. No, a ver, cabrón, es que esa madre no puede ser así, no puede, y ya le hemos cambiado y le tomamos fotos y ¿cómo se llama carbono 40 o carbono 14? Carbono 14. Oye, yo quiero hablar de pasar a otro tema de historia que va a ser también fibroso para los mexicanos y corresponde al tema de los niños héroes. Nuestra famosísima historia de la guerra
contra los norteamericanos, donde hubo la defensa del castillo de Chapultepec y los famosísimos 6 niños héroes que lucharon hasta la muerte para defender el castillo, su escuela y su bandera. Y además, adicionado con la mejor de las sales y las pimientas, el envolverse en la bandera y arrojarse al vacío con la bandera envuelta para que no tomaran su bandera los invasores. Los invasores. De entrada, ahí les va ciertas cosas que yo he averiguado de entrada. En los tiempos que fue esta invasión, mandaron a casi todos los niños héroes, todo el colegio militar, que estaba lleno de estudiantes para oficiales, que en ese tiempo no eran considerados niños, los mandaron a sus casas porque venía la invasión y ellos estaban considerados todavía estudiantes, no estaban aptos para la guerra. Los que se quedaron eran gente que estaba arrestada y que tenía problemas en estudios o que no tenía a dónde regresar. Sí, eran los cadetes que no podían regresar porque no tenían los medios económicos para hacerlo. El conocidísimo pelotón del huevo. El pelotón del huevo, como dice Jaime, son cadetes que no estudiaron y se tuvieron que quedar por castigo. No eran vacaciones cuando fue la guerra, entonces no estaban eso era falso también, eso era una cosa que se ríen mucho los cadetes, pero sí es cierto que eran cadetes que no tuvieron medios para regresar a sus casas. Independientemente de esto, no eran 6. Se quedaron más de 50 cadetes a la defensa del castillo y además había unos batallones de soldados. Típicamente el colegio militar, el colegio de oficiales, está custodiado por algunos batallones de infantería y de caballería. Era el caso de los que estaban en el castillo de Chapultepec. Había 2 batallones con ellos, aparte del de San Blas, que estaba en el Molino del Rey a 3 kilómetros. Y bueno, había varios batallones alrededor de esa defensa. No fueron solamente los 6 cadetes los que murieron. El hecho que platican de que se haya envuelto en la bandera y se haya aventado y nunca encontraron la bandera. La verdad es que la bandera fue capturada y estaba en Estados Unidos. Fue devuelta hace unos 20 años por los Estados Unidos, pero sí fue capturada la bandera, no fue eso de... Y no lo anunciaron mucho. No, porque cabrón, la capturaron porque fueron a ver el cadáver de Juan Escuti y le quitaron la bandera, cabrón. Decía mi papá que era una mentira que se haya envuelto y se haya aventado, que normalmente se agarró la bandera, estaba tan grandota que se tropezó y se cayó. Hay una sobre esta parte de la historia que cuentas, Jorge, de la batalla de Chapultepec, pues obviamente inicia con la entrada, o sea, toda esta intervención americana inicia con la intervención americana a través del puerto de Veracruz. Y curiosamente, cuando fui a una de mis entrevistas para la residencia acá en Estados Unidos, el cuate bueno, ya un señor, no un cuate, el señor que me entrevistó era un veterano de caballería del ejército americano. No me acuerdo qué unidad de caballería es, pero pues en la plática el señor me dijo que su unidad fue la primera que desembarcó en Veracruz y que a través del desembarco de su unidad pues ya siguieron todas las demás y de ahí ya se fueron, ¿no? Pero la parte curiosa de la historia que me platicaba este señor es que el desembarco en Veracruz no fue un desembarco estratégicamente planeado. Se nos estaba comentando que pues era una o 2 unidades de caballería que estaban en los barcos americanos que estaban anclados en el puerto de Veracruz y que la noche que llegaron o una noche después de que llegaron al puerto de Veracruz, pues les cayó un norte, cabrón. Les cayó un norte, una tormenta estrepitosa y pues los barcos realmente corrían el riesgo de hundirse con todos los caballos adentro, cabrón. Y entonces tomó la decisión de, ¿saben qué? Tenemos que bajar los caballos porque si no
Nos carga el payaso. Nos carga el payaso. Y entonces el comandante toma la decisión de que se bajen los caballos. Pues los gringos bajan los caballos, pero para salvarlos de la tormenta. Y cuando llegan al puerto de Veracruz, pues todos los que vivían ahí pues pensaron que era la invasión técnica, o sea, militarmente hablando, ¿no? Pero pues no, los gringos iban llegando con sus caballos para que no se les murieran en el mar, cabrón, ¿no? Y ya, bueno, finalmente dice que tomaron la ciudad sin ninguna resistencia porque les cayó por sorpresa a los veracruzanos. Pero la sorpresa fue para los veracruzanos y para ellos, cabrón, que no esperaban que se iban a tener que desembarcar con todo el caballo. No hubo resistencia, realmente no esperaban una agresión por parte de los americanos. Exactamente. Y bueno, no había declaración de guerra previa ni nada, eso es cierto, también. Oye, Jaime, alguien, siempre que te dicen que es de caballería, ¿qué le dices? Nacer, vivir y morir. De caballería, orgullosamente de caballería. Eso, chino. Muy bien. Entonces, muy bien. Yo les digo tigres en acecho, orgullosamente, Boy Scouts. ¿Qué pedo contigo, güey? Ay, no mames. Boy Scout, tigres en acecho. Corte. Vámonos a anuncios. A ver, les platico de otra. No, pero a ver, vamos a ver, porque obviamente estamos hablando de una historia que tiene, o dos ya aquí, porque mezclamos el tema del castillo de Chapultepec y la toma de Veracruz, que para fines prácticos pues es la misma guerra, ¿no? Ajá. Pero no hay todavía una versión que afirme o desmienta cualquiera de las afirmaciones que estamos mencionando, ¿no? O sea, de las historias que estamos mencionando, porque es otra cosa como la Virgen de Guadalupe. ¿A quién le conviene, no? Quedarte sin héroes, por ejemplo, ¿no? O pensar que eres un pueblo tibio, un pueblo que estás viendo llover literalmente y no haces nada, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de historias, por ejemplo, no va a sufrir tampoco cambios, aunque la evidencia sea a favor de un cambio, ¿no? No, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que este tipo de mitos históricos son para crear una identidad nacional, ¿no? Es decir, a referencia de lo que decía Jorge, que la bandera fue capturada, es decir, yo tengo entendido, seguramente ha de haber habido varias banderas, ¿no? Pero la historia que le achacan a Juan Escutia de haberse envuelto en la bandera y todo esto, o sea, no fue un cadete, no fue Juan Escutia, pero, por ejemplo, yo tengo entendido, alguna vez leí, digamos, la parte alternativa de la historia, donde, o sea, sí hubo un capitán o un teniente del ejército que sí tomó la bandera y se la llevó, el cuate iba herido y terminó dentro de lo que sería como un granero y finalmente él muere en el granero abrazado a la bandera, ¿ves? Y después lo encuentran a él, no me acuerdo cómo se llama, porque sí está el registro de su nombre, de que a él lo encontraron con la bandera mexicana tirado en este granero, pero esa parte de la historia pues es la que le achacan a Juan Escutia. Pero sí, como dices tú, Pablo, es decir, históricamente puede haber mucha evidencia de que no pasó, sin embargo ya es parte de la identidad nacional y no va a cambiar. Y en ese sentido, perdón, no, con el corriente. Te iba a decir que incluso los niños héroes que pusieron, los nombres de los niños héroes que pusieron, había 2 tenientes. Los tenientes ya son oficiales graduados y no eran niños, ya tenían entre 23 y 25 años, ya para aquel tiempo ya eran todos unos hombres hechos y derechos, porque claro. Y bueno, para estos tiempos también, ¿no? Nosotros consideramos a los niños, digamos, hasta la edad de 17 años para abajo.
pero sí, no eran ya no eran ni siquiera cadetes, ya eran oficiales del colegio. Pero en fin, ese era el apunte pequeñito que quería hacer. ¿Te ibas a decir algo, Pablo? No, iba a decir que de acuerdo a lo que la historia nos ha venido contando, hay, por supuesto, algunas otras cosas que sí eh, se dan y no dañan, no quiero decir se dañan, ¿no? Porque hablando de identidad nacional, como dice Jaime, se habla mucho, no sé qué tanto ustedes han escuchado acerca de la hombría, que no era tal, de Pancho Villa. Se habla acerca de que ese cabrón no le gustaba mucho ir primero, ¿no? Dicen que más bien era medio puñalón en ese sentido, ¿no? O sea, como que, es que sabes que tenemos esa imagen, ¿no? De Zapata, Villa, y ahí sentados y uff, pinches super machos, cabrón, ¿no? Pero la realidad, a lo mejor esta es otra, ¿no? Mira, lo que a mí, mi punto de vista, particularmente con lo que mencionas de Francisco Villa, a decir, a Francisco Villa se le recuerda como gran héroe nacional para mi gusto, por el hecho de que quien lo recluta fue Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, ¿no? El mártir de la democracia mexicana. Por eso está ahí escrito su nombre con letras de oro, pero pues, la realidad es que Francisco Villa era un cabrón cuatrero, forajido, violador de mujeres, cabrón, que precisamente por dedicarse o tener ese pasado violento, es que es reclutado por Francisco I. Madero, y bueno, ya después la historia no la sabemos, ¿no? Ese cuate sí, él era, de hecho lo estaba buscando la ley. Era un güey muy malo, era un güey malo, mala leche, ¿sale? Pero era muy buena estratega. La verdad es que el cuate lo hicieron general porque era un estratega excepcional. Era tan buena estratega que hasta el ejército gringo le bailaba. Y le bailaba las malas y las buenas. Él era muy bueno en guerra de guerrillas, que no era algo tan común en ese tiempo. La guerra de guerrillas no era alguna cosa común, pero él, como era bandolero, él no se agarraba chingadazos de frente, él siempre buscaba darle la vuelta y ganar, porque eso es lo que hacen los bandidos, tratan de ganar con trampas y con su desmadre, y era lo que hacía este güey, aplicó eso, lo llevó a la guerra real y ganaba. Pero a ver, pero primero, como dice el refrán, en la guerra y en el amor no hay todo se vale. Todo se vale. Todo se vale. Oye, o en tiempos de guerra. En la guerra y en el amor no hay calzones. Cualquier trinchera es lo mismo. Oye, pinche chavo del 8, ¿qué pedo contigo? Pero mira, te voy a decir una cosa. Aparte de lo que incrementó la leyenda o el valor a nivel nacional de Francisco Villa, y esto que comentas, Jorge, de los americanos, o sea, pues sí, porque la expedición punitiva que duró 2 o 3 años no tuvo éxito, pero lo cierto es que a este general, ahorita me voy a acordar del nombre del general gringo, Grant, le pasó, ¿quién? Grant. No, tiene otro nombre. Era uno de los norteños que había ganado la guerra. Ahorita me voy a acordar el nombre. Pero bueno, el punto es que la ventaja que siempre tuvo Francisco Villa, precisamente por ser un forajido, es que conocía el terreno y los gringos no lo conocían, cabrón. Es exactamente lo mismo que le pasó a los gringos en Vietnam, cabrón. Perdieron Vietnam porque el territorio no lo conocían. Entonces, pues lo mismo le pasó. Esa fue la ventaja que tuvo Francisco Villa. Pero en referencia a lo que decía Pablito de que era medio chilloncito, efectivamente, ahorita estaba tratando de ver el autor del libro,
hay una biografía, bueno, hay varias, pero yo tengo una biografía de Francisco Villa de este vuelo, y en varias referencias dice que efectivamente que cuando lo agarraron varias veces y al menos en una o en dos ocasiones estuvieron a punto de fusilarlo y que el cabrón lloraba como niña, cabrón. El güey sollozaba pidiendo que no lo mataran. Entonces, claro. Yo digo, es decir, a lo mejor, pero cualquiera de nosotros lloraría porque no nos mataran, güey, pero yo no soy un héroe nacional, cabrón. Claro, que le digan eso a Morelos, por ejemplo, cabrón, a ver. O sea, sin nada que ver, cabrón. A Vicente Guerrero, a Guadalupe Victoria. Ya que se están calentando, vamos a más historia, pero vamos un poquito más hacia atrás. Vamos a la historia, es que la historia la cuentan los vencedores o a veces los vencidos, como en el caso de los niños héroes. Pero esta historia la contaron los vencedores. ¿Qué saben de la guerra de la conquista de México? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que siempre nos han dicho? La conquista de México fueron unos pinches españoles que llegaron y le pusieron en su madre a todos los pinches aztecas, ayudados por unos cuantos tlaxcaltecas. Sí. La verdad es que no es cierto. La verdad es que sí es cierto que era un puñado de españoles. Eran alrededor de 400 o 800 españoles, no eran muchos, comparado con el ejército azteca. Pero sí tuvieron asesoría de los tlaxcaltecas y de los totonacas. Y había otros varios pueblos adicionales. Sí, mira, el caso es que el ejército de los españoles, la coalición española con los enemigos de los aztecas, sí llegaban a duplicar el tamaño del ejército azteca. Sí. Y apoyados con las armas y la tecnología que traían los españoles, pudieron doblar a los aztecas hasta cierto punto, porque los aztecas también les tenían miedo porque no los reconocían, no conocían que eran hombres, los tildaban de semidioses, no de dioses, pero sí de semidioses. Sabían que los podían matar, pero también no era hombre y caballo, una sola bestia, les decía, y eso era difícil para ellos de asimilar, les daba miedo. O sea, sí y no. O sea, sí los identificaban como el dúo del jinete con su caballo, pero a mí me parece, por lo que he leído, o sea, es un mito, o sea, no es cierto que los confundieran con semidioses, sabían perfectamente que eran perfectamente seres humanos con un pinche animalote a un lado, ¿no? Que ellos no conocían, pero, y tan lo reconocían, así que Cuauhtémoc, a través de varios mecanismos, trató de evitar que llegaran a Tenochtitlán, pero bueno, finalmente llegan. Esa es una parte. Luego, hay un libro que se llama México, Tierra de Volcanes, escrito por José Vasconcelos. Correcto. Y José Vasconcelos es muy claro, él lo dice, la conquista la ganaron los indios, porque, o sea, en un poquito a lo que decías, Jorge, en un contingente de 100, 150 mil personas, pues 800 eran españoles, cabrón. O sea, es menos del 1%. Es una madre. Ahora, en realidad fue como una especie como de guerra civil, cabrón. Fue como una especie como de guerra de liberación contra los aztecas, ¿no? Ahora, el otro punto, y hablando de la tecnología que tú comentas, que efectivamente traían los españoles, pues es que estás hablando de europeos que ya conocían la pólvora y el plomo y todo el rollo, y con todo lo grandioso que pudo haber sido, o que se dice que fue la cultura azteca, pues la verdad es que seguían en la edad de piedra, cabrón. Todas sus armas eran de piedra o de madera. No, en la edad de bronce, ya hacían bronce, pero sí. No sé si hacían bronce o no, pero yo nomás conozco, de cuando he ido a los museos, yo no he visto ni una sola arma azteca de metal. Todas son obsidianas y palos. Totalmente. No había metal, no había ningún tipo de metal. No se usaba, el metal se usaba para adornar.
no se usaba para agredir. Y no teníamos los implementos de guerra eran todos mazos ¿Cómo y que no escudos. teníamos? No, ¿Viviste ahí o o sea, cómo? no teníamos como pueblos originarios del cual me No. pertenezco. No teníamos, ¿ok? Ok. Y digo, ya sé que tú eres hijo de españoles y la Cabrón, chingada, güey. todos los 4 aquí presentes, alguna parte de nuestra sangre es indígena, cabrón. Unos No, tenemos no, más que no. otros, pero qué pedo, güey. Ese es el punto, cabrón. ¿Qué dijiste, güey? La cantidad no importa en la mezcla, güey. Estamos mezclados. Exacto. Ese es el punto, cabrón. Entonces, aquí en México, el 95% son mestizos, cabrón. No, güey, Sí, eso güey. indiscutiblemente. Y los que no son putos. A ver, ¿qué es un Huevo, cabrón. Yo no pierdo arrebato, güey. Bueno, pues esa es otra mentira, porque no fueron los españoles. Y siempre han dicho, es que los españoles nos conquistaron. La reata, los españoles nos conquistaron, güey. A los españoles lo que le dijeron es, te prometo que vas a ser libre, güey, vamos a la guerra y chingale, cabrón. Se juntaron un chingo de enemigos y la supieron hacer. Atacaron a los aztecas, les dieron la vuelta y ahora sí ya váyanse a sus casas, güeyes. Y se quedaron ellos con el trofeo mayor y nadie lo reclamó. Y los indígenas no iban por eso, nada más querían quitarse el yugo. Ellos vivían felices en su pinche cerro. Y vinieron más españoles y fueron conquistando poco a poco realmente o modificando ya la forma de vivir de todos los demás. No, pero bueno, eso también es un mito. Yo no creo que los indígenas de ese tiempo ni de 80 años después se sintieran muy conquistados hasta que los empezaron a matar a diestra y siniestra cuando les dio la viruela y todo eso, entonces sí, se empezaron a sentirse conquistados antes, no creo. ¿Qué pasó? No, oye, eso también es otro mito porque nada más cambiaron de yugo, ya no fueron los aztecas quienes los dominaban, sino fueron los españoles que los hicieron esclavos, cabrón. Que los empezaron a explotar, correcto. Disculpa, pero estaba prohibida la esclavitud de indígenas, cabrón. Había universidades específicas para los indígenas. Sí. Separadas de las demás universidades. El virreinato, o sea, trajo... O sea, sí fue un choque muy violento, cabrón. Eso no hay manera de rebatirlo, cabrón. O sea, sí hubo encuentros muy cabrones y muy sangrientos. El pendejo ¿cómo se llama este cabrón? El Pedro de Alvarado, cabrón. Cuando Hernán Cortés se va a las Cibueras y este imbécil inicia la revuelta en Tenochtitlán, ¿no? Pero y no se pueden negar todos esos episodios de sangre, pero yo creo, y muy particular de punto de vista, es que la administración virreinal sí trajo muchos beneficios, cabrón. Los indígenas nunca fueron considerados esclavos, cabrón. Yo creo que deberíamos de ver que hoy somos lo que somos debido a toda esa historia. Claro, no sé claro. si seríamos mejores o peores, no lo podría yo decir, pero lo que somos lo debemos a toda la historia. Ese es el punto, mi querido Jorge. Efectivamente, no hay forma de saber qué hubiera pasado con estas tierras si no hubiera habido influencia española en ellas. Yo creo, a mí me gustaría hacerles una pregunta. Hablando de historia, hablando de lo que conocemos y de lo que sabemos que ha cambiado en la historia por versiones científicas, por versiones de estudio, de análisis, de investigación, ¿cuál creen ustedes o qué piensan ustedes que como parte de la historia realmente afecta o puede afectar nuestra vida diaria? O sea, si habláramos de, como dices, Jorge, no sabemos si no hubieran llegado los españoles, si no hubiera pasado eso, hubiéramos estado mejor o peor. Bueno, esa parte de la historia se puede rebatir, ¿no? Podemos decir que hay cosas buenas y cosas malas, pero está escrita.
aún falta mucho por conocer. Creo yo que hay varias versiones y no podemos tomar algo por completamente cierto, ¿no? Las versiones, como dices tú, las da el vencido y las da el vencedor. Y ahí cada quien habla como le va en la feria. Pero sí hay historia que ha salido a la luz tras investigaciones, tras descubrimientos que te dicen, eso que creías que era, ya no es. ¿Cuál creen ustedes que sea algo que cambie? No hablo de la historia de México únicamente, la historia universal, la historia del planeta Tierra, de la humanidad, que cambie o haya cambiado nuestra forma de vivir o nuestra forma de pensar. Mira, por ejemplo, yo te contesto. La Segunda Guerra Mundial, que la hayan ganado los americanos junto con sus aliados, eso nos cambió toda la historia. Porque si hubiera ganado los alemanes, dicen que la bomba atómica la hubieran botado en Nueva York, ¿no? Y entonces, no, pero a lo mejor no me supe explicar. A lo mejor no me supe explicar. Yo no estoy hablando del hubiera. No estoy hablando. Yo, por ejemplo, y ya te iba a decir muy bien, José. Yo creo que tienes razón, cabrón. Siempre. Porque sabes que yo, bueno, ya hablaba a tiempo de un programa distinto para ese punto de vista, pero sí, o sea, hay cosas que conocemos como históricas, como oye, eso fue lo que pasó, y realmente no pasó, no fue así, de repente es chingao. Entonces, yo te voy a contestar bueno, creo que te voy a contestar tu pregunta retomando lo que estaba diciendo José. A ver, la Segunda Guerra Mundial no la ganaron los americanos, la ganaron los rusos. Correcto. Quien vence a los alemanes son los rusos. Ya que Alemania estaba, digamos, en paz, o por lo menos ya no había chingadazos, fue cuando llegaron los americanos. ¿Sí? Ahora, los americanos, en realidad, a través de toda su maquinaria de propaganda, se adueñaron de una victoria que le tocaba a los rusos, cabrón. Y subieron en ese carro, entonces, ahora vemos la hegemonía norteamericana en todo el planeta. Eso yo creo que es un hecho. Esa sí es una de las mentiras que cambió el mundo, la historia del mundo. Así como ha habido muchas mentiras para entrar a guerras. En el caso de México, la mentira más grande para entrar a la segunda, como México no podía entrar por sus leyes a la guerra de entrada, puso de pretexto el hundimiento de un barco mexicano que se llamó, bueno, de dos, ¿cuáles eran? Potrero del Llano y Faja de Oro. Esos dos. Que según esto, un submarino alemán vino hasta el Golfo de México, al Océano Pacífico, no me acuerdo, el Golfo de México, y los hundió. Les disparó torpedos a un país de bandera neutral, que además los nazis querían como aliado en este lado del mundo. Jamás los iban a hundir, pero bajo la historia o el pretexto fue ese, para poder entrar y poder mandar, que no mandamos ejército, mandamos fuerzas aéreas expedicionarias. O sea, no íbamos de guerra, nomás íbamos a expedicionar, a investigar qué pasaba, y sobre todo fuimos al Pacífico, al famoso Escuadrón 201, era la Fuerza Aérea Expedicionaria de México, porque no podíamos mandar fuerzas de guerra, porque en México está prohibido por la Constitución. México no es un país beligerante y no va a hacer la guerra a otros países. Esa es parte de su... Pero, a ver, porque lo que estás diciendo, yo lo consideraría un mito. Es decir, no hay pruebas de lo contrario y no hay pruebas de lo que estás diciendo. Entonces, pues puede ser, ¿no? Sí, puede ser, sí, que eso no haya pasado o sí haya pasado o buscamos, que no sé, todavía a lo mejor no has terminado tu exposición, pero no entiendo por qué querría México participar o inventarse algo para participar. No, a ver,
No, es que México no se lo quiso inventar. Aquí a quién le convenía que México entrara a la guerra, tener todo lo de la materia prima que México producía y la mano de obra que México sí tenía, porque no mandó soldados a la guerra, ¿a quién le convenía? Evidentemente era a los Estados Unidos. Y para empezar, Alemania siempre negó que hubieran hecho eso. Eso es un acto que a la fecha siguen, no hay registros de eso en que se haya atribuido a ningún alemán. Y los alemanes sí registraban las cosas, no se dan con pendejadas. Sí. Pero no hay nada que se atribuya a esos dos hundimientos. Normalmente se los atribuyen a un submarino estadounidense. No, ¿okay? Pero para redondear un poquito la historia y sobre lo que comentas tú, Pablo, de si hay evidencias o no hay evidencias, es decir, algún día seguramente lo desclasificarán los Estados Unidos, pero, o sea, al tenor de que los alemanes siempre negaron es decir, la realidad es que esos dos pinches barcos los hundieron, ¿no? Los alemanes siempre lo negaron. México siempre, hasta la fecha, por su posición junto a Estados Unidos, siempre ha sido un punto de cruce, todas las mafias del mundo, todos los espías del planeta, todo mundo llega a México con el propósito de hacer cosas que afecten a los Estados Unidos. Entonces, hoy en día encuentras en México 7,000 diferentes mafias o gente que quiere cruzar a Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que la razón por la cual hay una duda razonable o una sospecha razonable de que quienes hundieron los barcos fueron los norteamericanos fue precisamente para que México se aliara a los aliados. Entonces, al estar en México con los países aliados, entonces en automático rechazaría cualquier oferta de los países del eje para hacer una plataforma para atacar a Estados Unidos. Sí, correcto. Y eso, correcto. Y eso nos lleva a que al final de cuentas México ganó la guerra, cabrón. También. No, ahí me suena lógico, ¿no? O sea, sí, o sea, yo lo que decía era, a ver, no hay señal, no es cierto que hundieron, o sí es cierto que hundieron, ¿no? Sí, que los hundió ya es otro pedo. O sea, aquí la cosa es como lo que ocurre hoy en día, ¿no? Esto de que dice José de que en la guerra y en el amor todo se vale, pues hoy lo estamos viviendo, ¿no? En la guerra y en el amor todos se encuentran, dijo. ¿Qué dice Trump, güey? Que ni él ni Netanyahu bombardearon la escuela, güey. Fue un Tomahawk, pero quién sabe de dónde chingado salió ese Tomahawk, cabrón. ¿No? Así es. Que se autobombardearon, dijo el güey. No, se volaron un Tomahawk de alguien y los chingaron. Pero bueno, en la guerra y en el amor todo se vale. Dicen por ahí, ¿no? Sí, mira, ahí las sospechas nunca va, o sea, a menos que lo desclasifiquen, como dice Jaime, no vamos a saberlo a ciencia cierta. O que encontremos algunos documentos donde se hayan puesto de acuerdo los presidentes para poder hacer la declaración. Lo cierto es que sí hubo un intento de una carta nazi, del gobierno nazi, para tratar de que México se aliara a los países del eje y poder tener un frente contra Estados Unidos aquí en América. Pero eso fue, sí, eso sí ocurrió. Es el telegrama Zimmerman, pero ese pasó en la Primera Guerra Mundial. Y México lo rechazó en su momento. Creo que hubo también para Lázaro Cárdenas otra carta. Pues. Y esa fue rechazada también. Esas misivas fueron rechazadas. México nunca participó. Bueno, en la Primera Guerra Mundial ni participamos. En la Segunda Guerra Mundial sí participamos, pero lo normal era que muchos mexicanos eran entrenados en Estados Unidos y parecían, en Europa al menos, eran parte de las fuerzas aliadas americanas, aunque eran batallones llenos de mexicanos los que participaron, porque fueron entrenados allá en Estados Unidos. Acá en México, oficialmente no hubo mexicanos en la guerra.
en la parte donde participamos fue en el Pacífico por medio del Escuadrón 201, que no era un escuadrón chiquito, era un escuadrón bastante grande, 400 personas, casi 500 personas que fueron a participar allá, hicieron bombardeos y la chingada, y en base a eso nos ganamos todo el dinero que nos debían los gringos de toda la materia prima que se llevaron para hacer la guerra, nos lo pagaron con jeeps y aviones viejos, ni siquiera ganamos dinero. Y nos timaron por 57ª ocasión. En verdad, nos pagaron con un chingo de equipamiento bien viejo, que ya estaba obsoleto porque ya tenían lo nuevo los gringos, y no iban a permitir que México tuviera armamento de alto calibre, tampoco son Oye, nunca nos han querido bien armados. ¿Sabes como que me sonaste, cabrón? Me sonaste como Cantinflas. No, pero no como Cantinflas por decir cosas sin decir, sino como esa fase de Cantinflas donde le da pesar algo, cabrón. Cuando dijiste, nos timaron, cabrón, dije, no mames, güey, estoy viendo al pinche Cantinflas que... Casi soy mexicano, güey, no soy español. A huevo. Ya hace rato que lo dejaste bien claro, cabrón. No entiendo yo esta pinche actitud de ustedes, de veras. Ya lo sé, güey. Pinches españolitos, Olés. Bueno, güey. Yo cuando hablo, me gusta hablar en primera persona y muy bien. Eso hago con mi México lindo y qué rico. Oye, está muy bien. Y hablando de estos temas, el planteamiento que decías, bueno, los dos en distintos momentos, tú, Jorge, y Pablo, ¿no? Es decir, hay muchas cosas de la historia que se basan en mentiras, ¿no? O en verdades a medias o en exactitudes. Uno de los grandes villanos de nuestra historia, que para mi gusto no es tan villano como lo pintan, es el expresidente Porfirio Díaz, ¿no? Que yo creo que es el que en su momento trajo mayor avances al país. Claro, después de 35 años en el poder, pues era normal que hubiera varias cosas en su contra, ¿no? Y más ¿A costa de qué, güey? Exacto. Yo creo que, es decir, la historia oficial de México nos dice, este cabrón sometía a todos los indígenas, le daba mucho a unos cuantos, traía en chinga a las clases bajas, o sea, generó mucha pobreza, lo cual era cierto, es decir, las diferencias entre clases sociales eran muy marcadas, sin embargo, o sea, viendo el bosque, digamos, como país nos benefició mucho. Ahora, nos hacen creer, la historia nos hace creer que este güey dijo, no, bueno, pues yo estoy abierto a elecciones y pues si no gano me voy, ¿no? Y luego sale la figura de Francisco I. Madero, que es apoyado por los gringos, etcétera, etcétera. Pero bueno, a nosotros nos cuentan esa historia de que Porfirio Díaz se dio por vencido y que lo que lo hizo caer fue aquella entrevista con, no me acuerdo el nombre del periodista, donde él dice que él estaría dispuesto a abandonar México con tal de no derramar sangre. Esa es la historia oficial, ¿no? O parte de, como lo cuenta la historia oficial. Igual, cuando te pones a leer más allá de los libros de texto y abundas un poquito más en los temas, te das cuenta, pues, primero, y no sé si ustedes compartan esta visión. Primero, pues Francisco I. Madero, pues es un cuate apoyado por el gobierno de Estados Unidos para iniciar la revolución. El Plan de San Luis se escribe en Estados Unidos, en Nueva Orleans, si mal no recuerdo, pero no estoy muy seguro. Pero el punto es que se hace en Estados Unidos, el Plan de San Luis, ¿no? Que es la plataforma con la que llega Francisco I. Madero. Y la otra es que la razón por la cual los norteamericanos metieron las manos en la Revolución Mexicana y provocaron la caída de Porfirio Díaz fue precisamente la posición del general Díaz de negarle una serie de cosas al presidente de los Estados Unidos que le había pedido.
¿Qué le había pedido? Le había pedido, en ese entonces la paridad del peso con el dólar estaban 1-1. El presidente de Estados Unidos le pidió que devaluara el peso para fortalecer el dólar y Díaz le dijo que no. El presidente americano le pidió a Porfirio Díaz que desistiera de su idea de construir el tren ¿cómo se llama? El transísmico. Y Porfirio Díaz le dijo que no, cabrón. El presidente gringo le pidió a Porfirio Díaz que México participara con el ejército de Estados Unidos en una serie de operaciones militares en las islas del Caribe, y Porfirio Díaz le dijo que no, cabrón, que era intervencionismo y que no lo iban a hacer. En ese momento de la historia, México le estaba comprando armas a Alemania. El presidente de Estados Unidos le pidió a Porfirio Díaz que dejara de comprarle armas a Alemania. ¿Y qué le dijo el presidente Díaz? Que no. Le pidió que le rentara un pedazo de la península de Baja California para poner una base militar en México. ¿Qué le dijo Porfirio Díaz? Que no. Y ese tipo de cosas fueron las que provocaron que el gobierno de Estados Unidos, tras bambalinas, provocara la caída de Porfirio Díaz. Hey, esa fue buena. Oye, bueno, en la época moderna de México, moderna entre comillas, hace 40, 50 años, en el 68, la historia del famosísimo 68, que tanto se ha contado de diversas maneras y que trataron de imponer el gobierno trató de darnos cierta historia, y la publicaron en periódicos y todo, que habían empezado y que habían tratado de dar un golpe de estado y todo ese tipo de rollas. Y al final, esta historia la acabó escribiendo la parte perdedora. La parte perdedora que al final se empezó a ganar, ¿no? Digamos, la parte perdedora dijo la verdad o dijo su verdad, donde el gobierno opresor había empezado, los halcones habían hecho de las suyas y habían disparado y habían hecho, los guardias blancas, ¿cómo se llamaban? Los guantes blancos, algo así. Habían hecho de las suyas y después habían disparado a un general del ejército, probablemente por fuego amigo, o no lo sabemos, eso sí no lo sabemos, o al menos yo no lo sé. Y después de eso, pues la represión contra todo lo que se encontraba enfrente. La verdad es que hubo muchos más muertos de los que se reconocieron, así como en las películas lo dicen, muchos más muertos que los que se van a reconocer, y bueno, la historia nos dice que fue un movimiento menor. Bueno, trataron de decirnos eso, después ya se supo en tiempos más actuales, se ha ido cambiando esa historia, Pablo. No nos ayudó mucho, reivindicó los nombres de las gentes y el movimiento de los muchachos. Hay cosas que no se dijeron en ese movimiento, como que, por ejemplo, mucho de ese movimiento fue movido o promovido por el general Lázaro Cárdenas y su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, que era el que le llevaba el dinero a los movimientos. El dinero que eso solo tengo documentado por el ejército mexicano. Lázaro Batel, que era estudiante en ese tiempo, llevaba el dinero que su papá le daba para apoyar el movimiento y lograr cierta inestabilidad en un poquito lo que comentábamos en el programa pasado, es decir, en lo que dices, el general Lázaro Cárdenas financiaba las manifestaciones de los estudiantes. Correcto. Aquí la cosa, mi estimado Jorge, es que, y un poco como ya para ir cerrando el programa, es que creemos o pensamos que no nos ayuda mucho
trato de retomar las palabras que dijiste. No cambia mucho las cosas, pero la realidad es que vamos viendo al paso de los años que mucho de lo que estamos viviendo actualmente en México tiene que ver con descubrir la verdad histórica de muchas cosas que antes se daban como verdades. Es decir, la versión oficial pasa de ser eso, la versión oficial, a la versión real. La versión real no puede quedar oculta mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hoy en día estamos en una sociedad hiper ¿Formada? informada, correcto, ¿no? Entonces, yo creo que mucho lo que vamos a ver en los próximos años y en adelante va a ser fruto de esta información que va dando a la luz cosas que antes nos habían dicho que no eran, o que eran a medias, o que sí, pero no, o yo sí creo que sí funciona, mi querido, porque yo creo que sí es algo que, para bien o para mal, cambia a la sociedad y nos cambia la vida a todos. Hay que nada más acordarse que la historia la escriben los que están en el poder. Y vale mucho, eso no. importa mucho, porque no necesariamente. Pero también la escriben a como ellos quieren que sea. Entonces, no, claro, no. Es que a lo mejor lo que quieres decir es que la versión de la historia te la dan los que tienen el poder. O sea, pero es su versión de la historia. Sí. Aquí la cuestión es que hay 2, 3, 4 o 5 versiones distintas de la historia y solamente el tiempo dirá cuál es la verdadera. Sí. Bueno, sí, ya para mi conclusión sería, pues sí, darles la razón a los dos en lo que les corresponde, ¿no? Efectivamente, la historia la van escribiendo los que van detentando el poder, efectivamente, como dice Pablito, pues, pero esa no necesariamente es la historia real. Y soportando lo que dices tú, Pablo, pues sí, efectivamente, ojalá que todos estos recursos informativos y la posibilidad de acercarnos a fuentes de información nos lleven a desmitificar a nuestros héroes y sobre todo a no tener miedo a reescribir la historia, pero basada en hechos reales, ¿no? Por ejemplo, para mi gusto, desmitificar a Miguel Hidalgo Costilla. Ese cabrón se manifestó contra la ocupación francesa en España, por eso hablaba de que muriera el mal gobierno y que viva Fernando VII. El cabrón estaba hablando de una invasión francesa a España, cabrón. No estaba hablando de la independencia de México. Y yo creo que el verdadero padre de la patria, que es el que firma los acuerdos con los españoles, es Agustín de Iturbide. Fue Agustín de Iturbide. El pecado de Agustín de Iturbide, que yo creo, es decir, el pecado histórico a la luz de hoy en día, es haber querido ser el emperador de México, pero yo creo que en aquellas épocas México sí necesitaba un emperador, cabrón. Se dejó, es que se dejó, ahora escuchó el canto de las sirenas. Sí, puede ser que sí. Pero bueno, finalmente esa transición drástica de venir de un sistema monárquico a de pronto pasar a una chingada república, pues como que sí te destantea. Y yo estoy de acuerdo contigo, escuchó el canto de las sirenas, pero yo creo que el verdadero padre de la patria es Agustín de Iturbide y no Miguel Hidalgo Costilla. Yo sí difiero de ti, de tu comentario, porque si lo que hace Miguel Hidalgo, digamos que lo que empieza Miguel Hidalgo lo concluye Iturbide. Si Miguel Hidalgo no hace lo que hizo, Iturbide no hubiera logrado la independencia. Entonces, quien inicia, siempre pasa en todos los movimientos, quien inicia no necesariamente es el que se corona, sino o que ve el fruto de lo que inició o con lo que empezó. Pero es un hecho relacionado. Si no hay A, no llegas a C. Bien. Entonces, para mí, sí, Hidalgo fue
el que inició, y pues Sí. obviamente lo agarran y lo Mira, matan para deberíamos de detener el tener un movimiento programa de por el la fallo No, no, independencia. Un tenemos, programa de tenemos tema para septiembre, ¿eh? vamos a hacer un programa completo, porque hay Ustedes, mucho que hablar por de ejemplo, esta historia por y ejemplo, muchas historias alrededor de esta. ustedes saben cuántas veces se juntó Hidalgo con Morelos para iniciar la guerra. ¿Cuántas veces? Una, no había ni luz, cabrón, no había celulares, y todo pero lo eso que no quiere decir que hizo fueron muchos. Morelos. A ver, Miguel No, Hidalgo, no había ni internet, cabrón. No ¿Cómo había estábamos de jodidos nada, que güey. no había ni internet, güey? Imagínate, Una a ver, vez. nada más para dejarlo pendiente, efectivamente, para septiembre, cabrón. A ver, no José, manches. a tu punto, Miguel Hidalgo lo mataron a los pinches 4 meses de que se levantó en armas, cabrón. Pues o sea, ahí el está. movimiento que él inició no es el mismo movimiento con el que terminó Iturbide. Pero, No, no, claro que es una sí. historia mucho más interesante y mucho más larga. Es una trama Hay que bien, verlo. bien enredada, ¿eh? Vamos a analizarla en otro programa, porque por lo pronto este ya se acabó. Ya digan adiós, ya digan buenas noches. Les agradecemos mucho a todos. Cuídense, denle clic al suscribirse, a la campanita, por favor. Envíenos comentarios, estamos a sus órdenes. Si quieren participar en el programa, en nuestro correo electrónico, contacto@elpolvo.mx. Estamos para servirles y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Ahí nos vemos, jóvenes. Se cuidan. Adiós, adiós. Adiós. George, todavía Ok. no. Ah, ok, tú nos avisas. ¿Quién va a saludar? José, ¿vas a saludar? Sí, si quieren. No, yo saludé la vez pasada. George, No, y la pasada, y la pasada, y la antepasada, cabrón. pues por eso, ya, otro. ¿Sabes cuál es el tema de hoy, Pablo? No, ¿cuál es? Las verdades a medias. ¿Cuáles verdades a medias? Verdades a medias las que le dices a tu vieja, cabrón. Oh, chica, tú no estés chingando. No me balcones. Vámonos extendidos como bandidos. Ay, güey. Buenas noches, buenos días, Como buenas si- mañanas. Ay, no. A ver, espérate. ¿Cuál es ¿quién el va? tema, güey? A ver, ¿cuál es el tema? ¿Y cómo le pusieron al programa, güey? Reutilizable sin nombre. Estudio ¿Cómo le pusiste al programa, güey? El programa se llama Hola, amigos, buenas noches, ¿cómo están? Alto, cabrón. No buenas noches, no buenos días, no buenas nadas. Es grabado, cabrón. Buenas, ¿cómo están? Culeyes. Entonces, el Q, 3, 2. Tengo un cacahuate en la boca. Ya me di cuenta, pendejo. O sea que. Va de nuevo. Listo, vámonos. 3, 2. El polvo, sacudiendo el aburrimiento.